En este espacio vacío, entre los pabellones de Argentina y Guatemala, se encuentra el recuerdo del pabellón venezolano, el único de los pabellones americanos que no se conserva, y que permanece como una visión luminosa, una arquitectura de color y orgullo levantado por este país, en un rincón de Sevilla. Tras un agitado siglo XIX, plagado de revoluciones y enfrentamientos entre caudillos regionales, los entonces Estados Unidos de Venezuela entran en el siglo XX bajo el mandato del dictador Castro, el cual, a pesar del patriotismo de su régimen, fue funesto para el país, provocando una aguda crisis económica, que dio lugar a que en 1902, alemanes, ingleses e italianos, bloquearan con sus barcos el puerto de La Guaira, condenando el Tribunal de La Haya, en 1904, al pago de las indemnizaciones. En 1908, Castro es depuesto tras un golpe de Estado dado por su vicepresidente y amigo personal, el también dictador general Juan Vicente Gómez, que accede al poder hasta 1935, ocupando la presidencia durante varios periodos, siendo jefe del ejército en los que no ocupaba esta, con dominio real sobre el país. Bajo su mandato, se explota a gran escala el petróleo, cambiando radicalmente la estructura económica de la nación, pasando la actividad agrícola a segundo plano. Coincidiendo con los periodos presidenciales de José Vicente Gómez, se desarrollan los primeros contactos y la culminación de la representación venezolana. El embajador de España en Caracas informa en 1911 que existe una actitud positiva en el gobierno para su concurrencia en la exposición. Y pasados los años, con Primo de Rivera en el ejercicio del poder, se retoma el impulso de las relaciones exteriores, lo que supuso una sustancial mejoría con las naciones americanas. En enero de 1927, el Ejecutivo Federal venezolano aprobó oficialmente la participación en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, en las Galerías Americanas. En junio de ese mismo año, se designa la comisión encargada de la representación compuesta por el ministro plenipotenciario en España, Gumersindo Torres, el inspector general de consulados en Europa, Pedro Emilio Coll, y el cónsul en Valencia, Pedro Ruiz Miranda. En un principio, el gobierno venezolano no planeaba levantar un pabellón propio. Sin embargo, las insistentes gestiones de la comisión lograron torcer la voluntad inicial. A comienzos de 1928, se convocó un concurso en Caracas para el diseño de un edificio provisional de carácter historicista. El presupuesto asignado, apenas 270.000 bolívares, parecía insuficiente, pero el propósito era lograr una presencia honrosa, una representación que hablara de modernidad y orgullo nacional. La dilación en la toma de decisiones se debió a la inestable situación en que se encontraba el país. En aquella época, Caracas estaba inmersa en revueltas, con una incipiente sublevación estudiantil que podía extenderse al resto del país, estando en peligro el régimen del general Juan Vicente Gómez. Sofocada la sublevación, el 24 de julio, el presidente venezolano decreta la concurrencia en el certamen con pabellón propio. En el mes de octubre, el gobierno de Venezuela eligió el proyecto del arquitecto español Germán de Falla. En las bases del concurso se establecía que la parcela tendría una superficie de 1.100 metros cuadrados,
debiendo ocupar el edificio 600 metros cuadrados, y el resto por jardines. La parcela cedida por el ayuntamiento había estado asignada a Bolivia, y se situaba en la Avenida de las Delicias, entre el pabellón de Argentina, ya construido, y la parcela que meses más tarde le sería entregada a Guatemala. Esta avenida, principal vía de comunicación, se construye para la Exposición Iberoamericana, es la llamada Avenida de las Naciones, donde se ubicarían 9 de los 13 pabellones internacionales. El pabellón de Venezuela, junto al de Colombia y Guatemala, fue proyectado y dirigido por técnicos españoles, debido a la premura de tiempo para su construcción. El proyecto ganador, del arquitecto español Germán de Falla y Mateu, hermano del famoso compositor Manuel de Falla, fue realizado en Madrid, en el mes de junio de 1928, habiéndose estimado su coste en 209.973 pesetas. Para su ejecución, contó con la colaboración del arquitecto Manuel Granda, propietario de la empresa madrileña que lo construyó. Este presupuesto tan ajustado fue duplicado, alcanzando la suma de 500.000 bolívares. A pesar de lo ajustado de los plazos para su ejecución, aún se tardarían unos meses en iniciar su construcción, produciéndose la entrega de los terrenos el 14 de enero de 1929. La planta del edificio era de 27 metros de ancho por 25 de fondo, y se articula en forma de cruz latina, con salientes en los ángulos, lo que le da cierto movimiento al conjunto mediante los entrantes y salientes en sus paramentos, a pesar de sus modestas dimensiones. El pabellón, de una sola planta, variaba sus niveles en distintas zonas del edificio, como fachada y patio. En el brazo correspondiente a la Avenida de las Delicias, algo menor que los otros, ubica la fachada y pórtico de entrada, sirviendo los 3 restantes como salones de exposiciones, con unas dimensiones de 8,5 metros por 4. Dispuso en el centro, un patio rectangular adintelado sobre columnas y algo hundido, lo utiliza como distribuidor de las salas, rodeándolo de pérgolas. Aunque se le puede encontrar algunos toques historicistas al edificio, no se le podría clasificar en ningún estilo determinado, siendo el resultado de una serie de factores, como lo escaso de su presupuesto, la provisionalidad del edificio, y el no existir un estilo colonial hispano en el país. Hay quien ha visto en la fachada una simplificación del Arco del Triunfo parisino. El autor diseña un sencillo edificio, centrando su decoración en el exterior, a fin de proporcionarle algo de gracia. Esta se concentra sobre todo en la fachada, que le da monumentalidad al elevarla 11 metros, 3 más que el resto del edificio, además de erigirla sobre una amplia terraza, que precede a la puerta principal, y que instala dentro de un alto pórtico, con arco de medio punto, embellecido con casetones interiores. Sobre el dintel de la puerta, coloca el escudo nacional venezolano de grandes dimensiones, realizado en cerámica por la sevillana Casa González. El resto de fachadas las eleva sobre basamento, enriqueciendo sus muros con gruesa moldura que, perfilando el arco del pórtico, recorre todo el contorno del edificio. Otros elementos decorativos son el friso corrido, que remata los paramentos de las distintas fachadas, compuestos de formas rectangulares y circulares. Los pináculos troncocónicos instalados en las esquinas de los muros, y el alero algo volado que también recorre todo el edificio, excepto en la fachada. Una de las notas más características del pabellón fue el colorido que se le dio al edificio. Un cronista de la época nos lo describe así. El pabellón venezolano no sigue un estilo específico, presenta líneas decididamente modernas, fruto del estilo parisino de su diseñador.
Nadie puede negar que el pabellón representa el triunfo del color. El rojo, el azul intenso y el verde pálido son los tres colores predominantes. El efecto general es alegre, placentero y relajante, por sorprendente que parezca esta última expresión para colores tan vibrantes. La comisión encargada del pabellón estaba encabezada por el ministro plenipotenciario de Venezuela en España y enviado extraordinario, Alberto Urbaneja, y constituida por los ya mencionados Pedro Emilio Coll y Pedro Ruiz Miranda. A esta comisión se agregó como secretario Enrique Bellido, cónsul en Sevilla, y Carlos Troconis, delegado del pabellón y encargado de su decoración y organización. El interior del edificio era muy sobrio en decoración, instalándose zócalos de cerámica de la Casa González. Y en el patio central, además de las plantas exóticas traídas desde Venezuela, se colocaron unos medallones en relieve del escultor José Chicharro, que representaban las efigies de Sucre, Miranda y Simón Bolívar, los tres grandes revolucionarios americanos nacidos en Venezuela. Este último, que incluía las fechas de su nacimiento y muerte, sobre el dintel del salón central. Una vez traspasada la puerta de acceso, se penetraba en el patio central. Y en la primera sala, situada a la izquierda, el visitante se adentraba en el corazón de la riqueza venezolana, el petróleo. Un gráfico revelaba el salto monumental de producción entre 1928 y 1929, reflejo de un país que comenzaba a abrirse paso en el escenario mundial. Se mostraba una maqueta que reproducía las explotaciones petroleras de la Caribbean Petroleum Company, realizada por el sevillano Francisco Navarro. También se mostraban maderas, carbón de las minas de Naricual y asfalto del estado de Sucre, licores y un par de curiosos sistemas de reproducción gráfica patentados por Tulio Febres, quien exhibió los retratos del rey Don Alfonso, el Papa León XIII y otras personalidades, realizados con el sistema de imagotipo, así como una invención de especial interés para la botánica como la foliografía. Al fondo del patio, se ubicó la segunda sala, en la que la atención se centraba en la colección del naturalista Dr. Mayol Grisol, un festín visual de aves, insectos, y sobre todo mariposas de los colores más deslumbrantes y las formas más extrañas. Las piezas de esta colección provenían de las regiones cálidas del sur, como pequeñas obras de arte natural. El Banco de Venezuela presentaba una elegante serie de monedas y billetes emitidos en 1929, junto a una serie de paisajes de Victoriano de Vicente Gil, que ensalzaban la belleza y la fuerza de aquel territorio. También se mostraban reproducciones fotográficas de lienzos de Arturo Michelena, Herrera Toro, Rivero Sanabria, y del escultor Lorenzo González La Tempestad. Junto a estos, imágenes de monumentos y panorámicas del país, enviadas por el Museo Nacional de Venezuela. En la tercera y última sala, se mezclaban los aromas envolventes del café de las haciendas de El Trompillo y Colster, con el cacao venezolano, célebre por su textura y su historia, y las obras promovidas por el Banco Obrero de Viviendas Modernas para las clases trabajadoras. Más que una exposición, la sala era una declaración de fe en el futuro, la imagen de una Venezuela en transformación, orgullosa de su tierra, su ingenio y su capacidad de construir prosperidad desde sus raíces. El pabellón fue inaugurado el 11 de mayo de 1929, 2 días después de que el certamen abriera sus puertas, por sus majestades los reyes, que eran acompañados por los infantes y el jefe del gobierno, que fueron recibidos por la Comisión venezolana.
Ya en el interior del edificio, admiraron la vegetación del patio central, empezando a recorrer todas las dependencias del pabellón, donde comprobaron la riqueza y los progresos alcanzados por el país, y la exhibición de los productos enviados por el gobierno y particulares venezolanos. En la sala del petróleo don Alfonso se detuvo a contemplar la maqueta del yacimiento petrolífero, y le fue mostrado su retrato realizado con imagotipia. Sus Majestades realizaron una segunda visita al pabellón el 25 de octubre, con motivo de la celebración de la Semana en honor a Venezuela, que se inauguraba ese día hasta el 28. Durante dicha semana, tuvieron lugar diversos actos, como el almuerzo ofrecido a la prensa sevillana en el restaurante Andalucía en la exposición, la conferencia impartida por el Dr. Alfredo Hahn, titulada Aspectos físicos de Venezuela, o la proyección de una selección de películas venezolanas en la sala del Pathé Cinema. La clausura de la Semana de Venezuela tuvo lugar el día 28, onomástica de Simón Bolívar, con un acto en el pabellón, efectuándose una ofrenda floral al pie de la efigie del Libertador. Como colofón a estas celebraciones, por la noche y en el Hotel Alfonso XIII, el ministro Urbaneja ofreció una cena de gala a los reyes y al comité de la exposición. La representación venezolana obtuvo del Jurado Superior de Recompensas de la exposición 518 galardones, entre grandes premios, diplomas, menciones honoríficas y medallas de oro, plata y bronce. El edificio, al ser provisional, tuvo que ser derribado tras la clausura del certamen, permaneciendo en el recuerdo su visión luminosa entre los jardines, inundado por el aroma del café, que dejó la imagen de un país que, tras un siglo de turbulencias, buscaba su lugar entre las naciones. Esta postal de 1929 aún lo muestra intacto, los muros rojizos al sol andaluz, y las banderas ondeando con dignidad. Un símbolo efímero, sí, pero vivo, como toda memoria que resiste el tiempo.